Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Gemma, ya me conocéis, de la oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Y como siempre, quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado y os estáis conectando esta tarde para compartir esta jornada con la que ya finalizamos el ciclo que hemos dedicado al análisis de datos con herramientas de Microsoft Data. Vale, estamos recuperando la clase que teníamos, la jornada que teníamos el día 28 de abril, cuando tuvimos ahí el apagón. Así que nada, aquí estamos para finiquitar este ciclo. En el día de hoy vamos a hablar de cuadro de mando financiero, de ventas y de control de procesos con Power BI. Pero bueno, antes que nada y como siempre, quiero comentaros que Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, es quien ha puesto en marcha esta red de oficinas Acelera Pyme en toda España y que todas estas acciones gratuitas y de acceso libre están cofinanciadas con fondos europeos FEDER del periodo de programación 2021-2027. Aquí en la diapositiva podéis ver a modo de resumen las diferentes actividades gratuitas y de acceso libre que estaremos realizando hasta junio. Nada, ya nos queda un mesecito para acompañar a las pymes, autónomos y emprendedores asturianos en su proceso de transformación digital. Pues desde webinars como el de hoy, visitas a empresas tecnológicas, talleres, videopíldoras, asesoramiento y además, bueno, una vez al año hacemos un foro de transformación digital que hemos celebrado el pasado jueves con mucho éxito. Así que todos los que estuvisteis presentes, os doy las gracias por habernos acompañado. Así que vamos, os animo a visitar nuestra página web o apeasturias.es, que os suscribáis al boletín y nos sigáis en redes sociales. Estamos en todas ellas con el perfil @coías para estar informados al día de todas las actividades que hacemos desde nuestra AP. Y también podéis contactarnos para cualquier consulta a través del correo electrónico, por teléfono o acudiendo a nuestra oficina de Oviedo. Y un día a la semana también estamos en Gijón, en el edificio S5 Hub del Parque Científico Tecnológico. Sobre los aspectos organizativos, pues como siempre, para evitar interferencias y problemas de audio, las webcams y los micros tienen que permanecer deshabilitados y las dudas y preguntas que os vayan surgiendo podéis ir escribiéndolas en el chat, aunque podemos esperar al final de la charla de Carlos para que él pueda ir respondiéndolas en ese momento y habilitaré los micros por si alguien quiere consultarle a él directamente. Y bueno, ahora quiero saludar a Carlos, que nos ha estado acompañando en este itinerario de 5 jornadas. Carlos es ingeniero industrial, especialista en gestión de proyectos, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en varias empresas del IBEX 35, como Ferrovial, ACS y Elis. Desde hace más de 10 años es formador y consultor en herramientas de Data Analytics como Power BI y Excel en distintas empresas y escuelas de negocio. Así que nada, Carlos, como siempre, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Os dejo aquí un poquito la agenda que va a seguir Carlos a lo largo del webinar y no os quito ya más tiempo. Por mi parte nada más, solo comentaros que mañana os vamos a enviar a todos una encuesta de satisfacción, que si podéis dedicar unos minutos a responderla os estaremos muy agradecidos porque como siempre nos ayuda a mejorar. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ya cedo el protagonismo a Carlos para que dé comienzo a su ponencia. Nos vemos una vez que finalicemos. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias como siempre al colegio, a todos los asistentes. Os recuerdo que, como bien comentabas hace un momento, esta es la última de una serie de sesiones en las cuales pretendemos arrojar un poco de luz en cuanto al funcionamiento y la implementación de soluciones de Business Intelligence, concretamente en Power BI. En sesiones anteriores, voy a compartir pantalla mientras os lo cuento, en sesiones anteriores hemos estado hablando, aquí estás. Ah, sí. Hemos estado hablando de las tres patas o los tres soportes sobre los que se construye una solución de Business Intelligence, es decir, el modelado de los datos, la preparación de la información a la que después le vamos a preguntar cosas. En segundo lugar, la visualización de esas preguntas que le hacemos a través de elementos visuales de todo tipo de gráficos, tablas, tarjetas, filtros, etcétera, etcétera. Y después la tercera pata, que es el lenguaje, que en este caso hay dos: el lenguaje que utilizamos dentro del modelado del modelador, que es el lenguaje M, el lenguaje que se puede llegar a utilizar en un momento dado en Power Query para preparar la información, y sobre todo y principalmente el lenguaje que utilizamos cuando estamos desarrollando y calculando cosas en el entorno más visual de Power BI, que es el lenguaje DAX, Data Analysis Expressions. ¿Qué sucede? Que hemos hablado, para los que hayáis participado en las anteriores ponencias, de esas tres patas, y el objetivo de esta hora y pico que tenemos por delante es tratar de poner todo eso junto en una misma solución. ¿Qué sucede? Que evidentemente pues el tiempo es limitado y lo que voy a tratar sobre todo es de que en este tiempo que tenemos os llevéis elementos que sean realmente valiosos, es decir, que os puedan ser de utilidad a la hora de construir un cuadro de mando más o menos ambicioso, más o menos extenso.
Sucede que normalmente, no es evidentemente una clasificación única en esos tres, pero lo más habitual cuando trabajamos con Power BI y analizamos datos y proyectamos esos datos en un cuadro de mando que nos resuma esa información y que nos permita analizar y dar respuesta, normalmente los tres grandes grupos de datos con los que se suele trabajar, o los más habituales probablemente, son todo lo que tiene que ver con ventas, hacer un cuadro para ver pues, las ventas, cómo las llevo a nivel diario, a nivel semanal, a nivel mensual, comparadas con el mismo periodo del año anterior, con el mismo periodo del mes anterior, con o más o menos número de filtros, clasificadas por zonas geográficas, por vendedores, etcétera, etcétera. Esa, digamos que suele ser la solución más amplia, pero al mismo tiempo la más sencilla, porque los datos de origen suelen ser, ahora hablaremos de ellos, un poco más fáciles de tratar. Luego hay una segunda solución, que es la que tiene que ver sobre todo con la parte financiera, es decir, nos conectamos normalmente a los apuntes contables, a los movimientos contables de una determinada empresa, del software financiero de una determinada empresa. Suelen ser muchísimos datos, muchísima información, y ahí la dificultad, la vamos a ver después, es sobre todo cómo conseguir construir una cuenta de resultados, cómo conseguir construir un balance o cualquier otro tipo de información si no es tan sencillo como leer los datos de la tabla, como por ejemplo podemos hacer con las ventas, que es decirle simplemente yo resúmeme desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y dime cuánto he vendido. En el caso financiero, en los datos financieros, yo no puedo hacer eso, no es tan sencillo como sumar todo lo que hay desde enero hasta diciembre, pues porque hay un debe, hay un haber, cada cuenta es distinta, hay cuentas de balance, hay cuenta de resultados, no todas significan lo mismo, hay que entender un poquito de cuentas de resultados y de balances para poder construir al final eso. Y digamos que ahí la dificultad es sobre todo de entender cómo funciona el sistema contable por detrás y sobre todo también técnica, es decir, cómo puedo calcular solo y exactamente lo que necesito. Vamos a ver, insisto, con ejemplos reales. Y luego el tercer grupo, la tercera situación más habitual junto a producción, digo, perdón, junto con ventas y financiero es producción. En muchas ocasiones también utilizamos Power BI para, absorbiendo los datos de, un ejemplo muy clásico, muy fácil de entender, una planta de producción con decenas, con varias líneas de producción, con decenas de máquinas, y todas ellas pues escupiendo continuamente, a lo mejor fabricación pues, metálica o inyección de plástico o lo que sea, escupiendo continuamente producción durante todo el día, un turno, dos turnos o tres turnos. Ahí el problema que tenemos, más allá de que podamos tener la información en un único sitio o en varios sitios, hay que agruparla, es sobre todo la cantidad de información que vamos a tener. Es decir, cuando yo estoy hablando de ventas, normalmente estaré hablando de una información en donde las ventas de todo un día son una única línea. Cuando estoy hablando de información financiera, normalmente, aunque una tabla completa con todos los movimientos, con todos los asientos contables o con todos los apuntes contables de una mediana empresa a lo largo de un año, pueden ser 30, 40 o 50.000 líneas, al final eso para un ordenador no es demasiada información. Pero sucede que cuando hablamos del entorno de fabricación o de un entorno productivo en el que leemos gran cantidad de información, el problema que nos podemos encontrar es que si, por ejemplo, yo tengo una planta industrial con 20 o 30 máquinas y cada una de ellas está lanzando la información, pues cada segundo o cada minuto de cuántas piezas está fabricando, imaginaros el tamaño que puede llegar a tener una línea por cada minuto, 60 líneas por hora, por 24 durante todo un día, o aunque sean por 8, 500 líneas cada máquina, por 20 máquinas, por 50 máquinas y por 365 días del año. Imaginaros el tamaño en registros, el número de registros que puede llegar a tener la tabla de fabricación de una determinada planta industrial durante un año, por ejemplo. No os digo nada, que hay casos también, ahora veremos alguno, si esa información no es cada minuto, sino, por ejemplo, cada segundo. Es decir, que cada segundo, cada máquina nos está enviando información de cuántas piezas fabricadas lleva. Evidentemente, el manejar ese inmenso volumen de datos hay que saber hacerlo también para que cuando nosotros estemos trabajando con una solución de Business Intelligence, no estemos 30 minutos esperando cada vez que queramos cambiar un filtro, cambiar un año, cambiar de un mes a otro o cambiar de una máquina a otra, de una línea de producción a otra. No podemos estar de brazos cruzados esperando que la ventana o el cuadro de mando refresque, piense y calcule cada vez que queremos hacer cualquier tipo de análisis o de cambio sobre la propia pantalla. Entonces, básicamente, esos van a ser los tres problemas o los tres elementos sobre los que va a rotar, digamos, esta sesión, repito, que es un poquito más de hora y 20, hora y media, que vamos a tratar, insisto, de tocar sobre todo los temas más críticos en los tres casos. A la hora de trabajar cuadros de mandos de ventas, a la hora de trabajar cuadros de mandos financieros y a la hora de trabajar cuadros de mandos de producción. Antes de eso, en muchas ocasiones, esto es experiencia propia, lo más difícil suele ser, para empezar, acceder a los datos. Es decir, nosotros damos por hecho que
Cuando queremos hacer un cuadro de mando de ventas, un cuadro de mando financiero o un cuadro de mandos de producción, pues simplemente nos conectamos al origen de datos, leemos esa inmensa cantidad de datos que está en el mismo sitio o que está repartida y hay que agruparla, y empezamos a trabajar, empezamos a montar la estructura de los datos, montamos los visuales, calculamos. Bueno, pues todo eso se puede hacer si somos capaces de leer los datos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en muchas ocasiones ese es el principal problema. Es decir, eso de abrir un Power BI con todas las tablas ya desde el origen de datos completamente cargadas, leídas sin problemas, suele ser la principal dificultad. Es decir, es que no es tan sencillo conectarnos a un origen de datos. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque puede ser que nosotros para una información que tenga que ver con las ventas, pues a lo mejor tenemos un CRM o directamente tenemos un software de contabilidad donde, entre otras cosas, pues tenemos la información de ventas diaria o semanal o depende con el rango que se esté grabando. Para la información financiera, pues lo mismo, tendremos seguramente un software financiero para llevar toda la contabilidad. Para la información de producción, pues a lo mejor resulta que nos tenemos que conectar a un software específico que guarda esa información y nos la vuelca. Y ahí es donde nos encontramos en muchas ocasiones el primer problema, es decir, es que no es tan sencillo conectarnos a esa información. En muchas ocasiones lo que sucede es que los fabricantes de estos programas que almacenan esa información no permiten que podamos leer directamente esos datos por cuestiones de seguridad, por múltiples motivos, no nos permiten, perdón, leer esos datos. ¿Cuál suele ser normalmente la alternativa? Pues hablar con ese fabricante, que normalmente estas soluciones ya las tienen desarrolladas, pero no las ponen a disposición de sus clientes si no se les solicita, y a veces incluso previo pago. Lo que se hace normalmente o lo que se puede hacer es hablar con el fabricante y decirle, mira, si yo no puedo entrar a leer directamente tus datos tal y como están o donde están guardados dentro en el interior de tu base de datos, sácalos fuera, es decir, haz una copia, normalmente se suele hacer pues, una copia diaria, pues todos los días a las 2 o las 3 de la mañana, haz una copia de las 2, 3, 15 o 20 o de todo lo que tiene tu base de datos a un archivo externo y yo me conecto directamente a ese archivo externo. ¿Cuál es la ventaja de no tener que hacer ese proceso y de poder conectarnos a los datos en bruto, a los datos reales que hay guardados en la aplicación? Pues que en cualquier momento podemos refrescar, podemos actualizar y leeremos hasta el último dato que se haya registrado en ese momento. ¿Cuál es la desventaja de leer una copia de los datos que se ha sacado al exterior? Pues que obviamente dependerá del periodo de refresco o de cada cuántas veces se hace esa extracción diariamente. Normalmente se suele hacer una y de madrugada. Con lo cual, en ese tipo de situaciones, sea ventas, o sea producción, o sea financiero, lo que estaremos haciendo es conectarnos a los datos que había hasta pues, a las 2 de la mañana de esta madrugada, por ejemplo, o del día anterior. Es decir, que podremos ver básicamente hasta el cierre del día anterior. En ocasiones eso es suficiente, en otras ocasiones no. ¿Vale? Luego nos vamos a encontrar otro problema, que también lo vamos a ver in situ, pero ya os lo adelanto para que os suene, y es qué hacemos cuando tenemos un gran volumen de datos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de ventas, normalmente, puede que no sea así, pero en la gran mayoría de ocasiones estamos hablando de las ventas que se producen a una determinada fecha. Pues el día 1 hemos vendido 10, el día 2 hemos vendido 30, o como mucho, de una misma fecha tenemos 2 o 3 registros. Pues 10 euros que ha vendido Ana, 20 que ha vendido Juan y 30 que ha vendido Pepe. Pero básicamente son las ventas realizadas en una fecha concreta. O a lo mejor va por facturas, pues el día 1 no he vendido nada, pero el día 2 caen 4 facturas y el día 7 caen otras 25. Yo simplemente voy sumando y al final tengo toda la facturación de todo el mes. Suele ser una cantidad relativamente baja y asequible de datos. Cuando hablamos de datos financieros, pues más o menos lo mismo. Pero cuando nos vamos a producción, como he dicho, en muchas ocasiones nos podemos encontrar ingentes cantidades de datos. Y ahí es donde tenemos que plantearnos también esa cantidad enorme de datos que nosotros no podemos a priori reducir. Es decir, yo no le puedo a lo mejor decir al software que guarda la información de producción de toda la planta de producción que me guarde los datos cada minuto o cada hora o el total de cada día. Yo no puedo hacer eso. A mí ese programa me va a dar la información como la tiene y como la tiene es pues que hace un control cada segundo o cada 10 segundos o cada minuto de las piezas que lleva, del contador de piezas que lleva una determinada máquina y así con todas las máquinas de la planta. Entonces, una cosa es que yo no pueda en un momento dado absorber esa información de otra manera que no sea tragándome un montón de datos. Y otra cosa distinta es que mediante Power Query yo pueda reducir esa información para no trabajar con datos segundo a segundo, sino, por ejemplo, por día completo. Yo mediante Power Query puedo coger esa información segundo a segundo y convertirla de manera que lo que cargo en Power BI es
el totalizado diario, por ejemplo. Yo no necesito saber cada una de las máquinas segundo a segundo o minuto a minuto o hora a hora lo que está fabricando. A mí me dan esa información. Son miles y miles y miles de líneas. Pero en realidad me quedo con un único dato por cada uno de los días, el total de piezas fabricadas en ese día. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con qué frecuencia o con qué nivel de detalle temporal voy a querer analizar esos datos. Si yo no voy a necesitar en ningún momento entrar al detalle de cada segundo qué es lo que pasa, o cada minuto, o cada hora, y me es suficiente con saber la producción diaria, yo no necesitaré cargar en Power BI, en la visualización de Power BI, el detalle al segundo, porque no es necesario, porque va a ser una información que nunca voy a utilizar. Va a ser mucho mejor y mucho más eficiente reducir esos millones y millones de líneas a varias decenas o cientos de miles, en donde cada línea es la producción de cada máquina en un día. A pesar, insisto, de que la información que a mí me viene no es la información totalizada diaria. A mí me viene por cada día miles y miles y miles de líneas. Yo tendré que hacer un trabajo con Power Query para reducir esa información, calcular el total fabricado diario, y eso es lo que voy a cargar después para, a partir de ahí, hacer mis elementos visuales. ¿De acuerdo? Bueno, pues de eso básicamente es de lo que va a tratar esta sesión que tenemos preparada. Entonces, básicamente lo que tengo son varios ejemplos. Vamos a hablar de ellos. Y después haremos una pequeña aplicación también hablando de calendarios, de cómo podemos no solamente afrontar las peculiaridades o dificultades específicas cuando hablamos de cuadros de mando financiero, cuando hablamos de cuadro de mando de producción o cuando hablamos de cuadro de mando de ventas, sino cuando queremos montar incluso un cuadro de mando que al mismo tiempo hable de varias de estas cosas. Que a veces también es interesante decirle, oye, yo quiero saber, quiero que me hagas un resumen en una misma pantalla, en un mismo visual o en varios del mismo año y del mismo mes, cosas que me interesan de producción, cosas que me interesan de financiero y cosas que me interesan de ventas, por ejemplo. Y la información de cada uno de ellos viene de sitios distintos. La de ventas la saco de este programa, la información contable la saco de aquí y la información de producción la saco de aquí. Pero a mí me gustaría en un único visual las métricas más importantes o los elementos más importantes o los indicadores más importantes de cada uno de esos tres aspectos de mi empresa para un determinado año, para un determinado mes, para una determinada semana, que me hagas una foto todo a la vez para poder analizarlo con una sola visualización, con un solo panel, con varios elementos visuales. ¿Cómo puedo hacer eso si hasta ahora lo que hago es un cuadro de mando separado con financiero, un cuadro de mando separado con producción o un cuadro de mando separado con ventas? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Entonces voy a abrir este primero, a ver si no tarda mucho, porque ahora como tenemos la videoconferencia, un segundo, tengo aquí otro abierto, este lo tengo para el final. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a abrir una solución. Son todo borradores, es decir, no os preocupéis por la parte visual porque no está, salvo en algún caso, no está especialmente optimizada. Me interesa sobre todo que veáis qué funciona y cómo funciona. No os preocupéis tampoco por si los números tienen o no más o menos coherencia, pues son números, digamos, para jugar con ellos, o sea que en ese sentido no es un problema. Pero vamos a ver, por ejemplo, bueno, el primer caso uno de los casos que os he dicho, qué sucede cuando necesito en un momento dado conectarme a datos financieros de cualquier empresa y necesito hacer pues, un cuadro de mando con métricas financieras, con un cuadro, con una cuenta de resultados, con un balance, que no es ni de lejos algo tan sencillo como ir a una determinada tabla y simplemente hacer un resumen o leer esa tabla y ya está. No es para nada eso, ¿vale? Entonces, voy a abrirlo por aquí. Un segundo, hasta aquí, vale. Que termine de cargarlo. Aquí, al principio. Y así comentamos los cuatro, ¿vale? Entonces, insisto, uno de los principales problemas que nos encontramos cuando directamente nos conectamos, en este caso hablando de la parte financiera, es decir, cuando queremos hacer un cuadro financiero, un cuadro de mando financiero, nos conectamos normalmente a una tabla, a varias, pero sobre todo a una tabla que tiene miles y miles de registros con todos los movimientos contables.
En esos movimientos contables, en esos registros, pues tendremos la fecha del movimiento, la fecha del asiento, el número de asiento, el debe, el haber y sobre todo, entre otras cosas, la cuenta contable a la que corresponde ese asiento. Si es una 7, si es una 7, si es una 6, si es una 4, ¿vale? Para los que no estéis muy al día en contabilidad, no os preocupéis, sino simplemente que hay una columna en donde hay un numerito que es más o menos grande, que empieza por 1, empieza por 2, así hasta 7, ¿de acuerdo? Y tiene básicamente 8 dígitos. Es la cuenta contable a la que pertenece un determinado movimiento que está registrado en una determinada línea de esa tabla. ¿Cuál es el problema? El problema que nos encontramos cuando estamos tratando de hacer una cuenta de resultados o un balance o cualquier otra situación similar, porque no solamente en financiero donde nos sucede esto, es que yo no puedo ir directamente a una tabla de datos de movimientos contables y decirle, móntame directamente la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque una cuenta de resultados básicamente es la suma no, la concatenación en vertical de cálculos que pueden ser completamente distintos. Es decir, yo por un lado tengo una primera línea donde quiero todas las ventas que se hayan producido en la empresa. Y resulta que las ventas son, por un lado, todos los apuntes contables que son del grupo 7 o que empiezan por 70, ese número de 8 dígitos que empieza por 70, más otros ingresos que son todos los apuntes contables que empiezan por 71, 75 y 76, por ejemplo. Y luego resulta que tienen los consumos de explotación, que por otra parte pues son todo lo que tiene que ver con el grupo 65. O tengo, por ejemplo, los gastos de personal, que es todo lo que empieza por el número 64, tenga lo que tenga detrás. Entonces es un cálculo prácticamente hecho a medida, es prácticamente ir línea por línea diciéndole exactamente qué es lo que quiero que calcules aquí, qué es lo que quiero que calcules aquí, qué es lo que quiero que calcules en la siguiente. Y eso, si no sabemos cómo se hace en DAX, es un auténtico quebradero de cabeza. Si sabemos hacerlo, en realidad es sencillo, pero es verdad que hasta que de alguna forma descubres cómo se hace eso, es francamente complicado, porque no es coger una tabla que ya viene con datos y simplemente pues resumirla por concepto o resumirla por algún parámetro, porque las tablas con la información contable no vienen así, ¿vale? Una tabla con información contable es básicamente algo como esto. Hay varias formas distintas que puede tener esa tabla, pero básicamente estamos hablando de algo parecido a esto. En una determinada fecha se ha introducido, se ha anotado un determinado asiento, ese asiento pertenece a una determinada cuenta, las cuentas pueden ser del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, empezar por 1, por 2, por 3, así hasta el 7, aquí no caben todas, ¿vale? Y de cada uno de esos movimientos, que normalmente en un año, en una empresa del tipo que sea, normalmente una pyme o una mediana empresa, hay miles y miles de movimientos, ¿vale? Pues de cada una de esas fechas y cuentas, pues tenemos una serie de informaciones adicionales. Tenemos el debe y el haber, siempre, y luego normalmente podemos tener otras columnas, o solemos tener otras columnas con información adicional que nos permiten, pues, por ejemplo, definir dónde están los asientos de apertura y cierre del año, que esos no se cuentan, no se suman o no se tienen en cuenta a la hora de hacer un balance o una cuenta de resultados, por ejemplo, una cuenta de resultados en este caso. Pueden o no haber columnas que nos digan precisamente ese número de cuenta, esa cuenta contable desglosada, lo tengo por aquí, cuál es el primer dígito, cuáles son los dos primeros, cuáles son los tres primeros o cuáles son los cuatro primeros, que son precisamente las que nos van a ayudar a hacer ese cálculo. Es decir, quiero que me sumes todas las filas que sean solamente del grupo 70 o quiero que solamente me sumes las que son del 71, 72 y 76, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Vamos otra vez a la solución que tenemos aquí y fijaros que para construir, en este caso, una cuenta de resultados de cualquier empresa, aparte de leer los datos, que es la primera, insisto, dificultad, la segunda es ser capaz de montar lo que tenemos aquí. Tenemos la ventaja de que en Power BI en realidad no solamente leemos o cargamos datos externos, sino que nosotros podemos en un momento dado crear nuestras propias tablas personalizadas. Es decir, yo puedo estar en Power BI, como estoy aquí. Fijaros que tengo un Power BI que está sin hacer, simplemente le he cargado algunos orígenes de datos distintos y yo, además de cargar datos externos, me puedo crear mis propias tablas. Yo puedo venirme por aquí, introducir datos, lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde Power Query y me puedo crear mi propia tabla con mis conceptos e incluso con el orden que me gustaría que tuvieran. Por ejemplo, voy a poner por aquí, quiero una tabla que ponga ventas. Voy a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Voy a poner otra que ponga consumos, por ejemplo. Voy a poner otra que ponga resultado neto. Voy a poner otra que ponga personal. Voy a poner otra que ponga gastos generales. Y voy a poner, por ejemplo, otra
perdón, resultado bruto, así. Resultado bruto, ¿vale? Gastos generales y me lo invento, resultado neto, por ejemplo, ¿vale? A esta columna la voy a llamar concepto, ¿de acuerdo? Y a esta otra columna, que la puedo añadir, la voy a llamar orden. ¿En qué orden quiero que aparezcan estos textos que tenemos aquí, esta columna de concepto? ¿Por qué? Porque si yo no le pongo ningún orden, cuando yo coge esta tabla y esta columna en concreto y la coloque en una tabla, en una matriz o en un gráfico, me los va a ordenar por defecto de forma alfabética. Y yo no quiero que los ordene de forma alfabética. Quiero que primero me ponga las ventas, luego los consumos, luego el resultado bruto, que será la resta entre ventas y consumos, luego el personal, luego los gastos generales, luego el resultado neto, que será el resultado bruto menos personal y gastos generales. Entonces quiero que mantenga exactamente el orden en el que yo le estoy dando. Si no lo hago, me pondrá un orden alfabético y yo no quiero hacer eso. Pues aquí directamente le voy a poner en orden. Pues este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Vamos a suponer que con eso tenemos suficiente. Y esta tabla, que es una tabla manual, que es una tabla que nosotros hemos introducido de forma completamente manual en el sistema, pues la llamamos tabla CR, por ejemplo. ¿Vale? Y la guardamos en nuestro sistema. Cargar. Insisto que, además de habernos traído de uno o de varios orígenes de datos distintos, muchas tablas con información contable o de producción o de ventas o de personal o de lo que sea, nosotros además podemos tener, que termine de cargarla, tablas que creamos nosotros. ¿Para qué las creamos? Básicamente para después poder trabajar con ellos de forma personalizada, que es la clave, insisto, para montar una cuenta de resultados correctamente, ¿vale? Entonces, se carga directamente esa tabla, que termine de cargarla. ¿De acuerdo? Y la tabla que nosotros tenemos, que la tenemos aquí, podemos comprobar que en el modelo no está conectada a nada, es decir, yo me estoy trayendo una tabla con apuntes contables, una tabla con roturas de producción, tengo ahí un calendario, que luego hablaremos de él, y ahora pues tengo una tabla que no viene de ningún sitio, sino que se ha creado dentro de Power BI directamente. ¿Para qué sirve esa tabla de tabla CR? Pues si yo, por ejemplo, creo un gráfico o creo una tabla con esa información, me voy a visualizaciones, creo una tabla, un objeto visual de tipo tabla, y lo alimento con esa columna que se llama concepto, pues lo que va a pasar es que como por defecto, voy a ponerlo bien, se ve aquí, ¿vale? Como por defecto la ordenación es alfabética, claro, voy a perder el orden natural que se supone que tiene que tener esa información que yo quiero plasmar ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me vengo por aquí, saco la vista de tabla de esa tabla en concreto, que es esta, y le voy a decir que allá donde utilice esa columna de concepto, quiero que la ordene no por alfabético, sino utilizando los números que están en la otra columna. ¿Cómo se hace eso? Pues cogemos esta columna, nos vamos directamente aquí arriba a herramientas de columna y fijaros que precisamente lo que nos permite es decirle dónde vayamos a usar esa columna, el orden, no queremos que sea alfabético o el que le toque en cada momento, sino que sea utilizando los valores, los números que tenemos en la columna que se llama orden. Y le damos. Y si hacemos eso, lo primero que hemos conseguido es construir una tabla con los conceptos que yo quiero y en el orden que yo quiero, que es justamente lo que tenemos ahora. ¿Vale? Fijaros que ahora ya tenemos ventas, consumos, resultado bruto, personal, gasto general, resultado neto. ¿Vale? Luego lo primero es construir exactamente a nivel gráfico o a nivel de tabla los conceptos que yo necesito en el orden correcto. Y una vez que hacemos eso, la segunda parte sería, ¿cómo consigo ahora añadir una columna a continuación que me diga en un determinado año, en un determinado mes, si tuviéramos, por ejemplo, los filtros de año y mes, las ventas cuando sea la línea de ventas, los consumos cuando sea la línea de consumos, el resultado bruto cuando sea la línea de resultado bruto? Pues no es tan sencillo como hacer una única medida o una única fórmula. No es una fórmula para nada sencilla. ¿Por qué? Porque es que en cada línea de esa columna vamos a tener que hacer cálculos distintos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que en estos casos normalmente lo que se hace es una medida que en tamaño es bastante grande, ahora lo veréis, no os asustéis, pero que realmente lo que hace es personalizar el cálculo para cada una de estas celdas que tenemos abajo. Es decir, vamos a crear una medida para alimentar esta columna que vamos a poner a continuación
Que si en la columna anterior aparece la palabra ventas, pues el cálculo que tiene que hacer es uno concreto. Si aparece consumos, pues tendrá que calcular otra cosa. Si aparece resultado bruto, pues tendrá que calcular otra cosa. Es decir, que dependiendo de lo que aparezca en esta columna que tengamos de concepto, en esa nueva columna, dependiendo del concepto del que estamos hablando, pues el cálculo es uno o es otro. Será más sencillo o será más complicado. ¿Queremos verlo? Pues vamos aquí, que ya está hecho. ¿Cómo está montada, por ejemplo, insisto, esta cuenta de resultados que tenemos aquí? Pues lo primero que hemos hecho es precisamente partir de una tabla donde vienen todos los conceptos, cada uno con la descripción que nosotros queremos, y además probablemente una columna que nos indica en qué orden tienen que aparecer precisamente para evitar lo que hemos visto de que si no lo hacemos nos los va a ordenar alfabéticamente y las ventas tienen que ir arriba del todo y el resultado después de impuestos tiene que ir abajo del todo. Luego no podemos permitir que lo ordene alfabéticamente. Si nosotros nos vamos a las tablas del modelo y directamente sacamos esa tabla, ¿vale? Vemos que efectivamente esa cuenta de resultados la estamos montando utilizando una tabla en donde manualmente hemos introducido toda esta información. Tenemos 20 conceptos y además a cada uno le hemos puesto el orden en el que tiene que aparecer para conseguir que siempre aparezcan de esa forma. ¿Cómo conseguimos ahora que nos construya la cuenta de resultados? Porque esta columna del centro ya la tenemos hecha, simplemente trasladarla aquí y ya está. ¿Cómo consigo ahora que, si yo tengo, por ejemplo, un año y un mes concreto, que me sume, en el caso de las ventas, del total ventas, que me sume las ventas y los otros ingresos? ¿Cómo consigo que cuando estemos en la fila de ventas, pues que me sume de todos los apuntes contables, que digo yo, los que empiezan por 70? ¿O cómo consigo que cuando estemos en la fila de otros ingresos me sume los apuntes contables de ese año y de ese mes, evidentemente, el debe menos el haber, del grupo 71 más el 75 más el 74, por ejemplo? La fórmula que toque en cada caso, ¿vale? ¿Cómo consigo eso si en cada caso el cálculo a realizar es completamente distinto? Y nosotros hemos visto hasta ahora que cuando creamos una medida y nos la llevamos a una determinada columna de una tabla, la medida lo que calcula es siempre lo mismo. Y aquí, sin embargo, no es así. El cálculo es completamente distinto en cada una de las líneas. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente se hace utilizando DAX. Lo tenemos por aquí. Básicamente lo que estamos haciendo es algo parecido a esto, ¿vale? Lo que le estamos diciendo es lo siguiente. Utilizamos una función switch, que es una de las funciones que aparecen en DAX, que es lo mismo, existe exactamente igual tanto en inglés como en castellano en Excel, que es la función cambiar, que es básicamente lo que le vamos a decir es, quiero que primero analices la columna donde aparece ese concepto, ventas, todas las ventas, gastos de personal, gastos generales, y para cada uno de los posibles valores que tenga el dato, el texto de esa columna, yo te voy a decir exactamente lo que quiero que calcules. Y fijaros que es exactamente lo que tenemos a continuación. Si en esa columna aparece el texto de total ventas, quiero que utilices esta medida de aquí, ¿vale? La medida de total ventas, global, 1, total ventas. Si lo que pone en esa columna anterior es la palabra ventas tal cual y nada más, quiero que utilices esta otra medida, ay, perdón, esta otra medida que tenemos aquí, ¿vale? Si pone otros ingresos, pues esta de aquí. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si tengo 20 filas, estoy construyendo una medida que se está apoyando al mismo tiempo en otras 20. La uno, la 2, la 3, y cada una de esas medidas calcula exactamente solo lo que necesito en cada una de las líneas. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente lo que estoy haciendo es una medida que es capaz de llamar a otras 20 medidas distintas dependiendo de en qué fila nos encontramos de todo el listado, ¿vale? Evidentemente, necesitaré también 20 medidas más. La uno, la 2, la 3, todas estas medidas que tengo aquí que son distintas, las tengo que tener creadas. Y lo que estoy haciendo desde aquí es básicamente llamarlas. Es decir, repito, lee el texto que tenemos en la columna anterior, los distintos conceptos que hemos creado, y dependiendo de qué concepto estemos hablando, pues yo te digo cuál es la medida que tienes que calcular o realizar para saber lo que toca colocar en esa celda en concreto. Es decir, que es un cálculo muy, muy, muy personalizado. ¿Podemos ver esas medidas? Sí, las tenemos aquí. ¿Cómo calculamos las ventas totales? Pues básicamente sumando las ventas y otros ingresos. Esa es la más sencilla, es de las más sencillas porque en realidad es suma de otras dos. ¿De acuerdo? Esta fila, obviamente, será la fila 2 más la fila 3. Luego simplemente lo que estamos haciendo es calcularla, coger las otras dos medidas y sumarlas.
¿Cómo calculamos la fila 2 de ventas? Pues esto ya es un poquito más complicado. Tenemos que tener claro cuál es la estructura que tiene la tabla que estamos leyendo del programa de contabilidad y decirle, pues mira, quiero directamente leerme los importes, es decir, la suma, la resta, perdón, del debe menos el haber, de todos aquellos asientos que no sean de apertura o cierre del año. Esto es una cuestión, digamos, técnica dentro de todos los programas de contabilidad. Cuando nosotros nos volcamos los asientos completos, también volcamos los asientos de apertura y cierre y esos nunca se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una cuenta de resultados. Entonces, quitando todos esos asientos, todo lo que empiece por 70, es decir, que los dos primeros dígitos de los 8 que tiene cada una de las cuentas contables de todo ese enorme listado de movimientos contables, pues todo lo que empiece por 70 quiero que me lo sumes. Y el resultado es el que está colocando directamente en esa fila que nosotros hemos llamado ventas. ¿Vale? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, otros ingresos? Pues algo parecido. Es decir, le estamos diciendo que coja todos los importes, ¿vale? Que excluya directamente todos los asientos contables que correspondan a apertura o cierre del año, porque esos no se tienen en cuenta, repito, cuando estamos trabajando con la cuenta de resultados, y en este caso, que incluya en la suma todos aquellos movimientos contables de cuentas que empiecen por 73 o por 74 o por 75 o por 77. Es decir, que los movimientos del grupo 70 son ventas y los movimientos del grupo 73, 74, 75 y 77 son otros ingresos. La suma de todo eso nos da al final las ventas totales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Un cálculo individual específico para cada uno de esos casos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos los consumos? Pues básicamente lo mismo. Es decir, los consumos de explotación será básicamente la suma de existencias iniciales más los consumos durante ese periodo, más las existencias finales. En realidad, cada una va a cambiar de signo, con lo cual no tenemos problema. Entonces, tendremos que calcular eso. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, los consumos? Pues algo parecido. Los consumos a nivel contable son todos aquellos movimientos contables donde la cuenta de contable que corresponde a ese movimiento contable empieza por 60. Pues todos aquellos movimientos que no sean de apertura o cierre del año y que sean de una cuenta contable que empieza por 60, de esos 8 dígitos que tiene, todo eso sumado directamente va a consumo. ¿Vale? Con lo cual, eso es lo que me está calculando exactamente en esa celda, en esa posición. ¿Y por qué solamente lo está calculando ahí? Pues porque precisamente hemos dicho que tenemos una medida general con la que construimos esa columna, que analiza primero qué es lo que tenemos en esa columna de concepto y si ese concepto está escrita la palabra consumo, pues lo que hace directamente es calcular esa medida. Con lo cual estamos, repito, haciendo una personalización lo más extrema posible, diciéndole en cada una de estas celdas que tiene que aparecer y en cada una de estas celdas de la columna que va al lado, qué es exactamente lo que tiene que calcular. Y fijaros que no hay dos cálculos iguales. Es decir, cada una de las filas tiene un cálculo que puede ser completamente distinto. ¿Vale? Entonces eso no se puede calcular, no se puede hacer simplemente leyendo datos en bruto de ningún tipo de tabla, sino que tenemos que montar un sistema con una tabla personalizada para ser capaces de hacer esa operación. Pero una vez que hemos hecho eso, el resto es relativamente sencillo, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, no sé, pues los gastos de personal. Pues lo mismo, los gastos de personal será coger los datos contables y, otra vez, todos los movimientos contables que no sean de apertura o cierre del año y que empiecen por 64, pues todo lo que es, lo que se llama del grupo 64, directamente o del subgrupo 64, pues es todo lo que tiene que ver con gastos de personal. Pues me lo sumas todo directamente. ¿Qué son los gastos generales? Pues los gastos generales, a pinchar aquí, son todo lo que está, fijaros, ya no hablamos de dos dígitos, aquí hablamos de tres. Bueno, pues hablamos de tres porque contablemente se hace así, ¿vale? Todos los movimientos contables que no son de apertura y cierre del año, y para saber lo que son gastos generales, pues nos tenemos que ir no al doble dígito con el que empieza cada uno de los movimientos contables, sino al triple, es decir, todos aquellos movimientos contables que empiecen por 621, 22, 23, así hasta el 29, todos esos directamente sumados son lo que conforman los gastos generales de la empresa, por ejemplo. ¿De dónde sacamos esa información? Es decir, ¿cómo sabemos que efectivamente del 621 al 629 es lo que conforma sumado todos los gastos generales? En primer lugar, hay que saber un poquito de contabilidad. En segundo lugar, si estamos desarrollando una cuenta de resultados, normalmente estaremos junto con un director financiero de la empresa que nos dirá, oye, yo en gastos de personal quiero meter
lo de estas cuentas. En gastos generales quiero meter lo de estas otras. En impuestos quiero meter, porque a veces nos encontramos que no todas las empresas reflejan la contabilidad exactamente igual, ¿vale? A veces se puede poner, a lo mejor, otras ventas se pueden poner como menos coste en vez de como ventas. Hay empresas que hacen, digamos, esta representación de la información de forma distinta. Pues es tan sencillo como preguntar. ¿Qué es lo que quieres que te aparezca en gastos de personal? Pues quiero el grupo 64, pues el grupo 64 entero. ¿Qué es lo que quieres en gastos generales? Pues quiero el 621 y el 623 porque el 22 lo quiero aparte en otro concepto que se llame no sé qué. Pues ya sabemos que nuestra tabla de conceptos personalizada tiene que tener un concepto más, que estará en la posición 7 o en la 8 o en la 15, y el cálculo para ese concepto será solo todo lo que sea de la cuenta 622, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, al final es el propio cliente, el usuario final, en muchas ocasiones el que nos va a decir cómo quiere que reflejemos eso. Y si no nos da una indicación, en Internet también tenemos, hay una normativa o hay indicaciones de cuáles, digamos, los usos y costumbres habituales a la hora de reflejar esta información. Si yo, por ejemplo, quiero saber qué es lo que tiene que aparecer en la línea de impuestos, pues lo mismo. Tengo una medida para calcular los impuestos, que aquí lo que está haciendo, simplemente, hay dos tipos de impuestos, ¿vale? Hay un grupo que es el 63 que tiene todos los impuestos y hay un grupo específico que es el 630 que tiene los impuestos que se aplican al beneficio antes de impuestos, ¿vale? Para después llegar al resultado después de impuestos, que es el de aquí abajo del todo. Entonces, cuando llegamos al BAI, cuando llegamos al beneficio antes de impuestos, le quitamos a lo que haya ganado una empresa una cantidad y de ahí tenemos el resultado final. Bueno, pues eso que le quitamos es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, si de todos los impuestos que ha pagado la empresa quitamos los que va a tener que pagar en función de lo que haya finalmente ganado, lo que nos queda precisamente es lo que ha tenido que pagar en impuestos por otras cuestiones, que es precisamente lo que tenemos que reflejar como gastos de explotación, ¿vale? O como coste directo, ¿vale? Y en otros gastos, pues lo mismo, me vengo por aquí y básicamente preguntando a mi cliente le digo, ¿qué es lo que quieres que figure como otros gastos? Y el cliente, o bien, o mi conocimiento contable, o bien el propio cliente me dice, mira, quiero meter ahí todo lo que sea la cuenta 65, más todo lo que sea la cuenta 67, más todo lo que sea la cuenta 620. Bueno, pues todo el 65 más todo el 67 más todo el 620 sumado es lo que aparece ahí. Simplemente me voy a parar aquí por no extenderme demasiado. ¿Qué sería el EBITDA? Pues el EBITDA básicamente sería el margen bruto menos gastos de personal, menos gastos generales, menos impuestos, menos otros gastos. Pues la medida de margen bruto menos la de gastos de personal, menos la de gastos generales, menos la de impuestos, menos otros gastos. En definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repito, lo que estamos haciendo es construir de forma completamente personalizada un elemento visual que no se puede calcular de otra manera. Es decir, no, yo no puedo, repito, ir a una base de datos y simplemente leyendo una tabla, sin más, con una única medida, decirle súmame o réstame esto y que me lo monte entero. Eso no funciona así. En el caso de la cuenta de resultados, la dificultad técnica sobre todo reside en eso, en ser capaz de construir una tabla personalizada, normalmente con conceptos y el orden en que quieres que aparezca, y después definir una medida única que para cada uno de los casos llame a las 10, 15 o 20 o las que necesite, medidas distintas que son capaces de calcularme cada una de las líneas. Una vez que tenemos eso, es decir, una vez que tenemos la columna de concepto y la columna con el importe, el resto es muy sencillo. Es básicamente lo mismo que estamos acostumbrados a hacer en Power BI. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo puedo crearme otra medida que divida todo lo que tenemos en la columna anterior por el total de las ventas, por ejemplo, y representarlo en porcentaje. Pues ya tengo el reparto porcentual. Si las ventas son el 100%, cada uno de los distintos elementos, sobre ese 100%, ¿cuánto representa? Eso es una división, eso es relativamente sencillo de hacer. Además, como yo ya tengo esta medida, que es esta de aquí, es este monstruo que tengo aquí, ¿vale? Es monstruo en cuanto a tamaño, pero realmente no es excesivamente complejo, porque cada una de las medidas que tenemos aquí dentro, cuando las hemos creado, la estructura que tienen es muy, muy parecida. Es léeme una cuenta, o léeme dos, o léeme cinco, en cada caso las que correspondan. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya todo esto lo tenemos calculado, si queremos, por ejemplo, compararlo con los datos del año anterior, que sería esta de aquí, lo único que hace falta es decirle que vuelva a calcular exactamente lo mismo, pero moviendo el tiempo un año antes. Y eso con DAX es sencillo. Es decir, puedo coger, por ejemplo, otra medida que lea esa medida en donde estamos haciendo todo ese cálculo masivo de todo el contenido de la cuenta de resultados y simplemente moverla en el tiempo, perdón, moverla en el tiempo un año antes. Esto lo comentamos en el que hicimos anterior de DAX, ¿vale? Simplemente escoger una medida que está calculando algo y pedirle que haga exactamente ese mismo cálculo, pero un año antes.
Entonces, realmente lo difícil es hacer la primera medida con los importes. Pero una vez que está hecha, el hacerla paralela o hacerla comparativa con el año anterior para poder ver si estamos por encima o estamos por debajo, es relativamente sencillo, porque la medida más importante, la medida principal, ya la tenemos creada. ¿De acuerdo? Fijaros además, no voy a entrar en detalles, pero la forma es exactamente la misma. Podríamos hacerlo, por ejemplo, con el balance. Es decir, el balance al final, tenemos el activo y tenemos el pasivo, son una serie de conceptos y sucede básicamente lo mismo. Es decir, nos tenemos que ir, en este caso, a las cuentas contables que empiezan desde 1 hasta 5, las 6 y las 7 es para cuenta de resultados, las que empiezan de 1 a 5 son para el balance, y el balance tiene una estructura más o menos fija. Pues tenemos un grupo que se llama activo no corriente que tiene una serie de conceptos. Y cada uno de esos conceptos pues se calcula de una determinada forma. Pues este suma estas cuentas, este suma estas otras, a veces no habrá suma porque no hay información, a veces sí que habrá suma porque sí que hay datos, y todo eso, insisto, igual, exactamente igual, lo ponemos, en este caso, en una tabla para el activo y una tabla para el pasivo, que obviamente si estuviera bien calculado, si fueran datos reales, tendría que dar exactamente igual. ¿Vale? Entonces, la forma de hacerlo es exactamente la misma. Yo no tengo forma de leer los datos contables y simplemente con un par de medidas sencillas que me hagan la cuenta de resultados del balance. No se puede hacer así. Lo que sí puedo hacer es crearme una tabla que tenga todos los conceptos que tienen que aparecer en el activo y a continuación una medida que sea capaz de, para cada uno de esos conceptos, hacer el cálculo exacto o llamar a la medida que haga el cálculo exacto para esa línea del activo. Y aquí abajo, insisto, exactamente igual. Con lo cual, la filosofía con la que hemos construido tanto la cuenta de resultados como el activo, como el pasivo para ver el balance, pues es básicamente la misma. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando ya tenemos eso montado? Pues que en realidad lo más difícil ya está hecho. Porque todo lo que queramos hacer después, hay un montonazo de métricas a nivel contable que comparan, por ejemplo, las existencias con las ventas, por ejemplo, o el EBITDA, por ejemplo, con el consumo. Podemos hacer mezclar un montón de métricas, o mejor dicho, utilizar un montón de métricas que básicamente lo que hacen es calcular relaciones entre algunos de estos conceptos. Como de cada uno de ellos ya tenemos la medida que lo calcula, hacer divisiones o hacer restas, que es básicamente lo que hacen esas métricas, es un juego de niños realmente. ¿Vale? Entonces, lo difícil, lo más difícil, que es precisamente montar la cuenta de resultados, ya la tenemos hecha. La cuenta de resultados y el balance. Fijaros, si esta cuenta de resultados, con esta columna de importes en cada uno de ellos, en vez de filtrarla por un año y por un mes, decidimos ponerla en una matriz y en columnas poner todos los meses de enero a diciembre, el trabajo, insisto, ya está hecho. Si yo cojo esa misma tabla donde tenemos los distintos conceptos, los pongo en la primera columna y perdón, en cabeceras de fila para que me aparezcan exactamente en el mismo orden en el que hemos pedido que aparezca, del 1 hasta el 20, no por orden alfabético, porque si no, no tendríamos una cuenta de resultados correctamente diseñada. Y le pedimos que en esa matriz, en las columnas, nos diferencie por meses. Pues fijaros que de qué forma tan sencilla puedo, aprovechando todo ese trabajo que ya he hecho en el panel anterior, con prácticamente poco o ningún trabajo, ya tengo la cuenta de resultados mensualizada. Es decir, aquí estoy viendo un mes, ¿de acuerdo? Y lo mismo que he utilizado para rellenar esta columna central, que es este concepto, y esta columna de año actual, que es esa medida que se llama importe o importe CR, esos dos mismos elementos yo los coloco aquí, en esta matriz, el concepto lo pongo en cabecera de filas. El importe lo pongo para calcular el interior, el contenido de esta matriz, y las columnas simplemente diferencio por meses, con lo cual, con exactamente el mismo trabajo que tenía antes sin hacer prácticamente nada, me acabo de montar toda la cuenta de resultados mensualizada desde el principio hasta final de año o hasta donde tenga datos. Si la otra está bien calculada, es decir, si la cuenta de resultados está bien calculada, hacer esto realmente es muy sencillo. Entonces, la clave, repito, cuando estamos hablando de cuadros de mando financieros, sobre todo es tener claro que vamos a tener que trabajar sí o sí con tablas personalizadas, es decir, crearnos nuestra propia tabla con los conceptos que tienen que aparecer y garantizando con otra columna que se mantiene el orden correcto a la hora de reflejar esos conceptos, ¿vale? Y, en segundo lugar, haciendo un cálculo personalizado para cada una de las líneas que van a acompañar en una columna nueva a esa columna de conceptos que acabamos de crear, ¿vale? Con eso, insisto, la parte más difícil de cualquier cuadro de mando financiero, en cuanto a cuentas, resultados y balance, está hecha. Lleva un rato, evidentemente, nos podemos equivocar, pero básicamente esa es la parte más difícil. A partir de ahí, en ocasiones también lo que sucede es que cuando leemos, yo sé simplemente para que tengáis un ejemplo, no siempre
los datos contables que nosotros leemos de aplicaciones contables para hacer un cuadro de mando financiero, los vamos a leer de esta forma. No siempre van a venir así, hemos dicho antes. No siempre vamos a tener la fecha del asiento, el debe, el haber, la cuenta contable y encima todo mascadito. Cuál es el primer dígito, cuáles son los dos primeros, cuáles son los tres primeros y cuáles son los cuatro primeros para ver si yo quiero sumar todo un grupo 7 o quiero sumar todo un grupo 70 o quiero sumar todo un grupo 710, por ejemplo. Me voy a una columna, me voy a otra, me voy a otra y filtro. Normalmente no siempre nos vamos a encontrar esa situación. Hay softwares, o sea, o hay orígenes de datos que nos pueden presentar o nos pueden entregar, pues, por ejemplo, la información como tenemos aquí. En una línea, el total del grupo 7. En otra línea, el total del grupo 70. En otra línea, el 700. En otra, el 7000. Y en otra, los 8 dígitos. Y todo esto son líneas distintas de una tabla, de un origen de datos, de una tabla que está en esa base de datos a la que nos estamos conectando. Claro, yo aquí no puedo utilizar la misma filosofía que estaba utilizando antes. Es decir, no le puedo decir, súmame todos los registros donde la cuenta empieza por 7, porque todas estas empiezan por 7. Y obviamente yo no quiero sumar 5 veces lo mismo o 4 veces lo mismo. Luego, dependiendo de cómo estén los datos de origen, posiblemente esta información la voy a tener que cambiar o la voy a tener que partir o la voy a tener que dividir, a lo mejor en tablas distintas o, como hemos visto en lo que os acabo de enseñar, ser capaces de tener un único movimiento solamente con la cuenta de 8 dígitos y a partir de ahí sacar de esos 8 dígitos cuál es el primero cuando necesite solo uno, cuáles son los dos primeros o los tres primeros o los cuatro primeros o todos, los 8, cuando necesite hablar de los 8. Necesito una cuenta exacta para hacer algún tipo de análisis o de consulta solo con una cuenta muy, muy específica. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tendríamos directamente la parte más difícil de un modelo de datos, de un cuadro de mando, perdón, financiero solucionada. Esto, cuando nadie te lo explica, pues es muy complicado, porque la verdad que caer en todo esto es muy complicado, pero cuando ya lo ves funcionando, pues es muy sencillo. Tienes directamente una columna de conceptos, te calculas para cada uno de esos conceptos el importe que corresponda con medidas personalizadas y una vez que tienes el dato que quieres calcular para cada uno de los conceptos, hacer un acumulado. Hay funciones en DAX que hacen acumulados de forma muy sencilla. Hacer el cálculo del año anterior, como hemos visto, es hacer la medida con 365 días de adelanto. Y el acumulado del año anterior es coger el acumulado y hacerlo con 365 días de adelanto. Quiero decir que al final lo más difícil es el concepto y el importe. Todo lo demás es básicamente utilizar alguna función DAX adicional que mueve el tiempo o que acumula en vez de simplemente sumar. ¿Vale? Pues insisto que aquí lo más difícil cuando hablamos de datos financieros es precisamente eso, entender que podemos trabajar con tablas personalizadas y con una medida que en realidad dentro de ella tiene a lo mejor 15 o 20 o 30 medidas distintas y a cada una de ellas la llama dependiendo de en qué fila estemos. ¿Vale? Fijaros que voy a cerrar este, voy a abrir otro que tengo aquí, que aquí vamos a hablar de dos cosas al mismo tiempo. Aquí vamos a hablar tanto de ventas como de financiero, ¿vale? Hemos dicho que en la financiero ya hemos puesto un poco el dedo en el punto clave de qué es lo que deberíamos hacer para que nuestro modelo financiero sea capaz de presentar correctamente un balance, una cuenta de resultados. Aquí vamos a ver uno que de alguna forma trabaja ambas cosas, tanto las ventas como la parte financiera, ¿de acuerdo? Pues a ver si lo puedo abrir. Un segundo, que se abrirá aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, de un modelo de un cuadro de mando en general de ventas, todos en general, pero sobre todo en tema de ventas, que suele ser más habitual, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un financiero, el 70 o el 80% del cuadro de mando financiero en prácticamente todas las empresas tiene el mismo aspecto, es decir, hay una cuenta de resultados, hay un balance, hay una serie de métricas, de las 30, 40, 50 más habituales, pues hay una empresa que utiliza unas, otra empresa que utiliza otras, pero básicamente la parte financiera suele ser básicamente la misma.
¿vale? Aquí tenéis también algo parecido. Es exactamente la misma solución. Hemos creado una tabla personalizada con los distintos conceptos, una medida que para cada concepto sabe exactamente lo que tiene que calcular de los datos contables y a partir de ahí la calculamos en el año anterior o simplemente restamos una de otra para ver cuál es la diferencia. No tiene tampoco, no me voy a meter ahí más de la cuenta. ¿Qué sucede cuando nos metemos, por ejemplo, no tanto en la parte financiera, la cuenta de resultados, sino directamente en un análisis de ventas? Cuando hablamos de ventas, sí que es verdad que existe la tendencia a tratar de meter en un único cuadro de mando, en un único panel, un montón de información. Siempre pensamos que cuanta más información mejor y normalmente suele ser al revés. Es decir, normalmente cuanto más sencillo, cuanto más fácil de entender sea un panel, cuanto más limpio esté, mucho más rápido va a ser la asimilación de los datos por parte de quien esté mirándolo. Eso no quita que en un momento dado, si yo tengo un panel, lo puedo, por ejemplo, completar con elementos emergentes, que es una de las ventajas que tiene Power BI, por ejemplo, que en un Excel no existe, que yo puedo en un momento dado, teniendo una cantidad de información relativamente pequeña dentro de un panel o visualmente en un panel, a la hora de navegar sobre cualquiera de los elementos de panel, puedo hacer que emerja una información complementaria que me dé un mayor nivel de detalle, pero solamente si yo lo hago. Con lo cual, no saturo, no sobrecargo de información el panel, en este caso es básicamente una matriz, pero no sobrecargo de información el panel y solo si necesito pues, un mayor nivel de detalle o me cambio a otra hoja del panel o directamente navego sobre un elemento que viene de alguna forma complementado con información más detallada, ¿vale? Fijaros que de esa misma forma yo puedo en un momento dado apoyarme precisamente en la interactividad que tiene cualquier panel en Power BI a la hora de no solamente utilizar los filtros que tenemos a nivel global en toda la hoja, es decir, cualquier filtro que yo utilice en la hoja va a filtrar o va a afectar a cualquier elemento visual que tengamos en la propia hoja. Pero ya vimos que además de eso, yo puedo en un momento dado cualquier elemento que no sea filtro, cualquier tabla o cualquier gráfico, utilizarlo para precisamente que filtre a todo lo demás. Es decir, yo puedo pinchar por aquí y puedo pedirle que el resto de elementos visuales de la pantalla solo me muestren lo que tenga que ver con ventas, por ejemplo. O pincho por aquí y le puedo decir que quiero un filtro solo para lo que tenga que ver con Rappel, por ejemplo. Entonces, ese tipo de interactividad lo que me está permitiendo es disponer de mucha más información de lo que realmente, aparentemente, en un primer vistazo, parece que el propio panel me está mostrando. Esa es probablemente en el tema en general en Power BI, pero específicamente el tema de ventas, posiblemente una de las mayores, entre comillas, dificultades y también ventajas. Si nosotros somos capaces de educar correctamente al usuario y hacerle ver que en un panel, el que sea, tenemos siempre mucha más información de lo que parece. Muchas veces el usuario nos dice, es que no lo veo bien en pantalla. Pues llévatelo a pantalla completa, por ejemplo. O es que yo quiero ver, pero no quiero que me lo diferencie por grupo de ventas, quiero que me lo diferencie después por subgrupo o por detalle de ventas. Y puedo directamente abrir y cerrar la jerarquía o puedo directamente navegar dentro de la jerarquía. Es decir, no hace falta que esté abriendo o cerrando árboles, sino que directamente puedo navegar o bajar dentro de esa jerarquía para ver el detalle de cada uno de ellos, por ejemplo. O puedo, como he dicho, si sé que eso se puede hacer, utilizar como filtro temporal cualquier elemento de cualquier elemento visual o analítico que tenga en el panel para filtrar a todos los demás. Con lo cual, en ventas, normalmente lo que sucede es que, por un lado, intentamos poner demasiada información en un solo panel y por otro lado se nos olvida formar o educar al usuario en cómo se tiene que utilizar ese panel para sin tocar nada más o sin añadir nada más, poder tener mucha más información de lo que parece que en principio el panel nos está enseñando. ¿Vale? A nivel de costes, pues hacemos lo mismo. Es decir, si ya nos hemos conectado por un lado a las ventas, por otro lado nos hemos traído los costes de financiero, pues podemos directamente con esa misma filosofía decir, oye, me voy a crear o bien mis propios grupos de coste, ¿vale? Sean los que sean, o bien porque me los leo de un listado que ya viene precargado, es decir, la empresa me facilita, por ejemplo, un Excel donde vienen los distintos grupos de coste y los subgrupos, por ejemplo. Bueno, pues me voy a crear una medida que para cada grupo y para cada subgrupo le diga exactamente lo que tiene que calcular. Bueno, pues aquí tienes que calcular el grupo 75, 65, aquí el 621, aquí el 623, el 624. Al final, repito, es una medida muy compleja, muy grande, pero es una cuestión básicamente de tamaño. En realidad yo no hablaría tanto de complejidad. ¿De acuerdo? A partir de ahí, hacer ratios realmente, insisto, es muy sencillo. Si yo puedo diferenciar lo mismo que hemos hecho antes en esa cuenta de resultados que habíamos puesto en vertical, si lo ponemos en horizontal, resulta que tengo ventas, consumos, margen bruto, gastos de personal, gastos de gas generales, impuestos, etcétera, etcétera. Si eso
lo plasmamos en una tabla, por ejemplo, o en una matriz, pues podemos hacer algo parecido a lo que tenemos aquí. Y si además en Power BI podemos aprovechar para que el propio programa nos marque todos aquellos ratios que están o todos aquellos valores que porcentualmente suponen sobre ventas más de un determinado porcentaje, es decir, en mi empresa pues está calculado que no debemos pasar de un 15% de personal, de gastos de personal sobre ventas, o no tenemos que pasar de un 5% en costes de estructura, o no tenemos que pasar de un 15% en maquinaria. Bueno, pues todo aquello que pase, podemos automáticamente con formatos condicionales hacer que de una forma muy sencilla nos aparezca en pantalla, con lo cual yo puedo ver cada uno de los meses del año dónde estamos teniendo problemas de coste, es decir, cuáles son los costes que han superado o han ido por encima de lo que deberían haber sido, y a lo largo del año cuáles son los costes que reiteradamente no están quedando por debajo del objetivo anual, que es pues, el 5, el 15, el 10 o el que hayamos puesto en cada caso. ¿Vale? Es una forma muy sencilla precisamente de poder hacer un análisis de costes de los muchos que hay muchísimas formas de hacer esto, ¿vale? Pero podemos, insisto, tratar de, o bien en un mes, acertar directamente con las claves que han hecho que en ese mes pues, no se gane lo esperado, o a lo mejor al revés, digo, se gane más de lo esperado porque ha habido costes que han sido especialmente bajos o porque las ventas han sido especialmente altas, por ejemplo. Y al revés también, es decir, haciendo un análisis a lo largo del año, a lo largo del tiempo, cuáles son de forma consistente o de forma recurrente pues, los costes que están dificultando un mes y otro mes y otro mes que seamos capaces de cumplir con los objetivos que teníamos previstos antes de empezar el año. ¿De acuerdo? ¿Que luego queremos hacer algún otro tipo de informe de resumen? Pues lo podemos hacer. Al final es, insisto, es lo mismo. Yo me puedo construir, por ejemplo, una cuenta de resultados más o menos detallada como la que teníamos al principio, con 15 o 20, 30 conceptos, y a lo mejor resulta que para un resumen ejecutivo o para un resumen para dirección general, que no es a lo mejor dirección financiera, resulta que mi cuenta de resultados tiene 5 líneas o tiene 4 líneas. Ventas, costes directos, costes variables y resultado. Y ya está. Pues a lo mejor lo quiero construir así. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Me crearé otra tabla personalizada distinta con 4 o 5 conceptos. Y ya está. ¿Vale? Voy a cerrar este. Y voy a abrir otro más, porque aquí el problema es distinto. Ahora vamos a hablar de producción. Hemos hablado un poquito de financiero, hemos hablado un poquito de ventas, vamos a hablar de producción. Hemos dicho al principio que cuando hacemos cuadros de mando de producción, seguramente, no siempre, pero en muchos casos hablamos de un gran volumen de datos, sobre todo si estamos hablando de producción industrial. Hablamos de plantas de producción, de maquinaria que está automatizado, que nos está informando continuamente de pues, un montón de datos de producción o de rendimiento, de mantenimiento, etcétera, y nosotros nos quedamos básicamente con los datos de producción. Aquí el principal problema que muchas veces nos encontramos es la enorme cantidad de registros que hay, es decir, tablas con millones y millones y millones de líneas. Y al final, por mucho que sea un ordenador y que sea más o menos moderno y que el Power BI es verdad que está optimizado a diferencia de Excel para poder mostrar un cuadro de mandos gestionando millones de líneas con prácticamente ningún esfuerzo, entre comillas, aún así no es lo mismo mover un cuadro de mando que detrás tiene 1 millón de líneas que uno que tiene 100 millones. Entonces, ¿cuál es la clave cuando estamos hablando en general en Power BI, pero sobre todo cuando estamos hablando de datos de producción que son millones, en muchas ocasiones, millones y millones de datos? Pues la clave, sobre todo, es esta. La clave, sobre todo, es esta, por ejemplo, me da igual, una cualquiera. A ver, no, esta no. Correcto, no, esta no. Esta es... Ah, que no la tengo aquí. Perdón. La tengo aquí. Perdón, si estaba en el sitio correcto, perdonad. La clave a la hora de trabajar en cuadros de mando de producción es sobre todo lo que tenéis en pantalla. Es decir, haber sido capaz de llevar al límite la optimización de los datos que después vamos a mover. Power BI o en general un ordenador, lo que mejor mueve, lo que mejor calcula, lo que mejor maneja son números. Luego, si la tabla principal, que tiene millones y millones y millones de líneas, solo tiene números, es decir, no tiene nada que no sean números, os recuerdo que las fechas y las horas también son números, ¿vale? Si no hay nada que no sean números, enteros o decimales, esa en principio será la mejor forma de calcular cualquier cosa que queramos calcular a pesar de que tengamos miles o millones de líneas. ¿Cómo hemos conseguido eso? Que lo hemos visto en sesiones anteriores. Pues básicamente esta tabla no tiene nada que no sean números. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la máquina de la que estemos, en este caso, informando, la máquina está codificada con un número, pues del 1 al 100 o del 1 al 200. Y luego habrá otra tabla que nos diga, pues la máquina 5 es esta, la máquina 7 es esta o la 14 es aquella. Pero el código de máquina es un número, no es la descripción textual de la máquina. O es la plegadora no sé qué, o es el compresor, o es la máquina de secado. No, no, no.
¿Es la máquina 15 o la 20 o la 35? Cuando hablamos, por ejemplo, de el artículo que estamos fabricando, lo mismo. Es decir, no es un tornillo, no es una tuerca o no es una placa base de uno por uno. No, no. Es el artículo 512-32, que es un número. Luego, evidentemente, en otra tabla tendremos que tener la decodificación de esa información. ¿Ese número de artículo quién es? Pues es una placa de 1 metro por 1 en acero inoxidable con borde redondeado. Pues perfecto. Pero el artículo es el 5912. Y eso es lo que aparece aquí. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, y puede ser que los datos de origen que nosotros nos tragamos con Power BI, esto no venga así, este trabajo lo hemos hecho con Power Query, es decir, hemos conseguido que la tabla principal de datos, lo que se llama la tabla de hechos, la tabla más grande, o las tablas, si hay más de una, que estén perfectamente optimizadas, es decir, que toda la información que haya dentro de esas tablas sean solo y exclusivamente números. Y gracias a eso y a tener un modelo de datos que conectará esa tabla con las tablas adicionales que le dicen, pues si cada máquina está codificada, dime cuál es la máquina 1 o la 15 o la 32. Lo diré, si cada artículo lo diré, un segundo, no estaba puesto por aquí. Ah, porque no estaba terminado, vale. Si cada artículo es un numerito, pues tendré que tener una tabla conectada con la principal a través del modelo que me diga quién es el artículo 5 o quién es el 37 o quién es el 412. Pero gracias a que la tabla tiene este aspecto, a que está completamente optimizada, va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más rápido trabajar con esta información haciendo con millones de datos un esquema minuto a minuto del día, o hora a hora, o día a día. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Otra de las cuestiones que tienen que ver con producción, que tengo que tener claro cuál es el uso que yo le voy a dar a esa información. Si a mí me están dando unos datos de origen segundo a segundo o minuto a minuto, si yo resulta que el cuadro de mando que voy a hacer, lo voy a hacer, por ejemplo, por hora o incluso por día, ¿para qué quiero yo traerme datos cada segundo o cada minuto? Traérmelos me los voy a traer porque no puedo hacer otra cosa. Yo voy a leer lo que hay. Pero después cargarlo al cuadro de mando mediante Power Query, pues puedo conseguir que en vez de tener los 3600 registros de cada segundo de una hora, si yo no voy a trabajar en un rango temporal inferior a una hora, con tener una única línea me sería suficiente. Yo necesito saber lo que ha fabricado cada segundo de los 3600 segundos de una hora. Necesito un único registro que me diga, en esta fecha y en esta hora se han fabricado 413 unidades. Dentro de esa hora me da igual que se hayan fabricado todas al principio, todas al final o en medio, porque yo el análisis que voy a hacer o los elementos visuales o analíticos que voy a colocar en ese cuadro de mando, la precisión que voy a utilizar nunca va a bajar de una hora. Con lo cual no necesito cargarme tantísimos millones de líneas. Y eso lo tengo que tener claro antes de hacer el cuadro de mando, porque eso afecta, evidentemente es un trabajo que hay que hacer con el modelo de datos para reducir esa cantidad, decir, oye, cógete todos los registros de cada una de las distintas fechas, de las distintas horas de cada fecha, y quédate solamente con el valor máximo de un total de unidades fabricadas, por ejemplo, un totalizador. Pues no necesito saber que en el minuto 1 llevaba 100 y en el minuto 3 llevaba 50 más, no, necesito irme al final y decirles, ¿cuánto llevaba el contador al final de la hora? Tanto. ¿Cuánto llevaba al principio? Tanto. Pues la diferencia es lo que he hecho. Y punto. No necesito nada más. Me acabo de ahorrar 3600 líneas y en su lugar solamente tengo una. Es decir, que con esa filosofía estaré haciendo una tabla informativa con toda la producción histórica que es 3600 veces más pequeña que la tabla original que yo estoy leyendo de los datos de producción, donde estén en el momento dado almacenados. ¿De acuerdo? Es mucho más operativo, mucho más efectivo trabajar así. ¿Qué necesito para hacer eso? Dos cosas. Primero, saber cómo se hace eso en Power Query, que lo vimos o lo comentamos un poquito en sesiones anteriores, y sobre todo también tener claro, antes de hacer el cuadro de mando, cuál es la escala a la que pretendo trabajar. Si yo pretendo dar información segundo a segundo, no podré hacer eso. Pero si yo pretendo dar información día a día o hora a hora, sé que por debajo de ese rango temporal nunca voy a trabajar. Por lo tanto, no necesito registros que me hablen de lo que pasa en cada minuto o mucho menos de lo que pasa en cada segundo. Eso lo tengo que tener claro. Pero si lo tengo claro, eso evidentemente luego va a ser un condicionante. Es decir, si yo diseño mi modelo para trabajar con horas, luego no voy a poder ser capaz, si no cambio el modelo, de poder trabajar con minutos o con segundos. Pero si yo tengo claro que nunca voy a bajar por debajo del total de una hora, me puedo ahorrar un montón de trabajo, puedo hacer mi cuadro de mando muchísimo más rápido a la hora de calcular, porque en realidad estoy trabajando con una tabla que es 3600 veces más pequeña de la que originalmente yo estoy trayendo. ¿Vale? Y en base a eso, pues puedo, insisto, directamente hacerme, en este caso sí que es más sencillo, a lo mejor sí que estoy leyendo los datos de origen en tiempo, a lo mejor no real,
pero cada 5 minutos o cada 30 minutos, y son herramientas que incluso no solamente sirven a nivel directivo o a nivel operativo, sino incluso a nivel de propia planta para poder detectar sobre lo que estaba previsto fabricar, lo que realmente se está fabricando y el rendimiento o la incidencia de cada una de las máquinas que podamos tener, pues paradas técnicas, pues por averías o por lo que sea. Entonces, cuando estamos hablando de producción, repito, insisto que el principal problema que nos vamos a encontrar es normalmente, depende del tipo de producción, el elevado volumen de datos. Y en muchas ocasiones se nos olvida que, aunque yo absorba gran cantidad de datos, no es siempre necesario esa enorme cantidad de datos para reflejar los resúmenes o los análisis o hacer la valoración que yo tenga que hacer, ¿vale? Con lo cual puedo hacer el sistema mucho más eficiente. Otra cosa que también tenemos que tener claro, aquí se ve todavía mejor, control de consumos, voy a abrir este. Aquí la idea es la misma, pero todavía es más evidente. Si yo estoy tratando de resumir, absorbiendo la información segundo a segundo que me envía una planta industrial gigante con decenas de máquinas, un montón de información. Son tablas muy grandes todos los días. Si las sumáis a lo largo de un año, imaginaos el tamaño. Si se las sumáis a lo largo de un grupo de años, pues imaginaos el tamaño que tiene eso y para mover eso cada vez que queramos hacer cualquier cálculo, cualquier filtro, cualquier gráfico, cualquier tabla. Es una cantidad inmensa de información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí, que yo puedo estar leyendo en un momento dado un origen de datos con millones o decenas de millones de registros. Pero resulta que el cuadro de mando que voy a montar, así termina de cargarlo, es un estudio, por ejemplo, pues de rendimiento o de consumo energético, por ejemplo, como lo que ha pasado estos días a raíz de lo que tuvimos o nos obligó a trasladar la fecha de la sesión de hoy. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de consumo de mis máquinas día a día, a mí me da igual el consumo que ha tenido la máquina entre las 12 y las 3 o entre las 3 y las 6. Yo lo que querré saber es el consumo a lo largo de todo el día, entero, no por partes. Entonces, independientemente de que a lo mejor a mí me está llegando información cada 5 minutos o cada 10 minutos de cuál es el consumo que está teniendo una determinada máquina, a mí en realidad lo que me interesará es ser capaz de sumar todo eso en una única fecha por máquina y con esa tabla es con la que voy a trabajar. Yo no voy a trabajar con una tabla que me diga cada minuto del día, cada máquina, por cuánto va el contador energético, porque no lo necesito, porque no voy a hacer en ningún momento un uso de minutos o de horas. Yo tengo claro desde el principio que mi análisis lo voy a hacer por fechas completas. Cuánto he consumido en cada uno de los días. Voy a hacer un análisis a lo largo del tiempo, hablando siempre de días en completo, es decir, el día 7, el día 8, el día 9. No me voy a meter dentro de un día para ver si la primera mitad consumo más que la segunda, la mañana, la tarde, tarifa plana, tarifa valle, tarifa no valle. No, yo voy a entrar a fecha completa, con lo cual, independientemente de que estoy leyendo un montonazo de datos, como tengo claro lo que pretendo sacar de ellos, lo primero que hará con Power Query será reducir esa cantidad de información a un registro por día y máquina, y a partir de ahí, con esa tabla, yo ya me monto tranquilamente el cuadro de mando con el resumen que necesite. ¿Qué consigo con eso? Pues que en el momento que yo tenga que cambiar esa información o que sacar un filtro para actualizar esos datos, el tiempo que va a tardar en refrescar esa información es prácticamente cero, es decir, no lo vamos a ver. Sin embargo, si esta información, cada vez que tenemos que refrescarla o filtrarla, tenemos que volver a leer otra vez los miles de millones o las decenas de millones de filas que tiene la tabla de origen, pues vamos a estar con los brazos cruzados continuamente, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones la tipología o la escala de tiempo que manejan los datos de origen también puede pasar en ventas, pero normalmente y sobre todo pasa en producción. Financiero es muy raro porque financiero va, básicamente los apuntes contables van por día y por número de cuenta, con lo cual ahí no hay una escala de tiempo que no sea diaria, pero en producción sí que pasa eso, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, a lo mejor tenemos que trabajar con los datos diarios o a lo mejor tenemos que trabajar con los datos por minuto o incluso por segundo. ¿Podemos trabajar con los dos? También. A lo mejor resulta que necesito, por un lado, traerme los datos ajustados a días, a fechas, para que los resúmenes que trabajen con fechas completas se carguen rápidamente. Y si en algún momento me hago otro panel que me permita analizar para un día concreto, desde la hora 0 hasta la hora 29:59, qué es lo que ha pasado a lo largo del día. Ahí sí que estaré leyendo esos datos, pero solamente en ese caso. En el resto del cuadro de mando no estaré condicionado por un enorme volumen de datos que no necesito leer. ¿Entendido? Fijaros que además, por aquí tengo otro. Si lo abro.
Volvemos otra vez a la idea de ventas. Es verdad que muchas de estas problemáticas, aunque son más específicas de la parte financiera, o sea, perdón, de un cuadro de mando financiero, un cuadro de mando de ventas, un cuadro de mando de producción, en realidad al final, en muchas ocasiones coinciden, ¿no? Hay ciertas ocasiones en las que esa forma o ese desarrollo, esa solución que he aprendido a aplicar cuando hablamos de cuadro de mando financiero, por ejemplo, en producción, pues me puede venir muy bien el hacer un análisis muy, muy específico de determinados elementos de producción. Lo mismo, haciendo a lo mejor una tabla personalizada y calculando exactamente en cada uno de los elementos de esa tabla, pues aquello que yo necesite, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo mismo, siempre tratando de no saturar, de no llenar demasiado la pantalla con información para que el análisis sea más sencillo. Nos podemos apoyar, insisto, en simplemente desdoblar esa pantalla en múltiples paneles, que no pasa nada porque añadamos más, o lo que hemos dicho, ser capaces de dar una información básica en una primera vista y luego que el propio programa sea capaz de ampliar esa información o de completar esa información si en un momento dado lo necesitamos. Es decir, yo puedo dar, por ejemplo, las ventas mensuales de cada mes y del mes anterior, hacerle diferencia, o sea, sacar el margen de cada una de las tiendas. Ahí no veis el nombre, pues está tapado, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tengo un conjunto de tiendas a lo largo de todo el mundo y yo en un momento dado saco el margen que está aportando cada una de las tiendas, simplemente saco esa información, y si yo quiero llevarme esa extrapolación temporal de enero a junio, por ejemplo, para una determinada tienda, pues que puedo hacer directamente esa valoración sin tener que hacer ningún otro tipo de filtro. Lo podría hacer simplemente haciendo clic. Yo puedo hacer clic aquí y directamente todo lo que está en pantalla se recalcula solamente para esa tienda, ¿vale? Pero si no quiero hacer eso, pues quito este filtro, directamente ya tengo preparado ese elemento adicional que completa esa información y no solamente ya me va a dar el margen acumulado hasta un determinado mes, sino cómo se ha ido estableciendo ese margen a lo largo del año, por ejemplo. Con cualquier otro elemento, exactamente igual. Es decir, trato de no llenar en un momento dado ningún panel con demasiada información, insisto, sobre todo a nivel de ventas, que es muy habitual, pero sí tratar de darle a los usuarios que vayan a utilizarlo elementos complementarios para que sin necesidad de moverse del panel en muchas ocasiones puedan tener respuestas a un mayor número de preguntas con la información que directa o indirectamente les estoy enseñando. ¿Qué sucede después? Que si yo aquí, por ejemplo, tengo las ventas a lo largo de todo un año y las tengo separadas por tienda, el margen que está aportando cada una, el resultado bruto y el resultado neta de cada una de las tiendas, por ejemplo, pues yo puedo a lo mejor hacer un análisis por cada una de las tiendas. Es decir, si ese cálculo ya lo tengo hecho, una vez que está hecho, que lo termine de cargar, fijaros que aquí va a pasar, estamos de nuevo mezclando, o vamos a hacer de nuevo, vamos a mezclar lo que hemos visto antes, la parte financiera y la parte comercial. Es decir, ahora lo que quiero saber es, y puedo llegar a hacerlo, tener una cuenta de resultados específica por cada una de las tiendas. Es decir, me creo una tabla con cada uno de los conceptos que me gustaría calcular, me calculo cada uno de esos conceptos con la medida correspondiente, yéndose a los datos de contabilidad, pero además, como esos datos de contabilidad los tengo desagregados o separados por una columna, por ejemplo, que pone el código de tienda que corresponde a cada uno de ellos, pues lo que consigo al final, ¿qué es? Y he borrado el nombre de las tiendas para que no lo veáis, pero básicamente lo que estoy haciendo es mostrar la cuenta de resultados específica de cada una de las tiendas que existen. Puedo ver muy fácilmente pues, la que gana más, la que gana menos, la que consume más y la que consume menos. Y el trabajo realmente ya lo había hecho antes. Es decir, cuando yo he creado la cuenta de resultados global, lo único que he tenido que hacer después es desagregar esa información y separarla por tienda. E incluso, si en un momento dado quiero complementar todavía más esa información, pues lo puedo hacer sin problema. ¿Vale? A partir de ahí, cualquier tipo de cálculo, cualquier tipo de ratio es relativamente sencillo porque prácticamente todos los ratios, o casi todos los ratios, son sumas, restas, divisiones, comparaciones, comparación de lo actual con el año anterior. Es prácticamente todo lo mismo. Aquí lo difícil sobre todo es tener el dato, pero una vez que tienes el dato, el calcularte un ratio, si sabes la definición del ratio, es decir, qué es lo que va arriba, qué es lo que va abajo, qué es lo que sumas, qué es lo que restas, qué dato comparas con qué otro dato, con qué otro dato, calcular un ratio realmente es sencillo. Y luego, por último, que no se nos vaya el tiempo, ya que tengo aquí este abierto, vamos a volver aquí al que tenía abierto desde el principio. Voy a borrar esto. En ocasiones lo que sucede también
Esto es todavía más, no más sofisticado, sino simplemente que estamos hablando desde un punto de vista en el que a priori parece que solo existen cuadros de mando financiero por un lado, cuadros de mando de venta por otro, o cuadros de mando de producción por otro. ¿Y qué sucede cuando yo tengo datos de dos o tres de esos grupos y quiero hacer un cuadro de mando con todo a la vez? Es decir, que en el mismo panel, pues para mí, para mi departamento o para la dirección general de mi empresa, quiero que haya elementos que tengan que ver con financiero, dos o tres métricas. Luego quiero información de producción y luego quiero información de ventas. Y resulta que por el motivo que sea, pues cada volumen, cada dato viene de un sitio distinto, ¿no? Pues, insisto, uno viene de un RP, otro viene de un CRM, por ejemplo, y otro viene de un software de control de producción. Si yo lo que quiero es plasmar esa información, tengo una solución sencilla. Me pongo en una página todo lo que tenga que ver con financiero y me hago un visual solamente de financiero. Me pongo otra página solamente con ventas y me pongo otra página solamente con producción. Cada una de esas páginas detrás tendrá un modelo de datos solo para ventas, solo para financiero o solo para producción. Pero ¿qué sucede si no quiero hacer eso? ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, aquí datos contables, apuntes contables? ¿Vale? Pues en una determinada fecha se ha dado de alta un asiento en una determinada cuenta, con un debe, con un haber, con un determinado importe, y son datos contables normales y corrientes, pero por otro lado resulta que también tengo pues, datos de producción. Pues en una determinada fecha, en una determinada línea, pues se han producido o se han perdido, en este caso es un listado de mermas, se han perdido no sé cuántos kilos de un determinado artículo, por ejemplo, de un determinado producto. Y a mí me gustaría poder unificar en una misma visualización la información que corresponde a financiero y la información que corresponde a producción, e incluso mezclarla, es decir, hacer cálculos combinando parte de la información de producción con la información de financiero. ¿Cómo se suele hacer eso? Que no es la forma correcta, y cómo se debería hacer. Fijaros que si cogemos estos datos, me inicio directamente, inicio, transformar datos. Fijaros que en muchas ocasiones el error que se comete es tratar de combinar, que lo cargue, tratar de combinar las fechas que tenemos aquí en los movimientos contables con las fechas que tienen los datos de producción, ¿vale? Siempre vamos a tener fechas, es decir, normalmente, o normalmente no siempre, yo diría que siempre, la manera de conectar toda esta información es a través de un calendario único. Es decir, si yo tengo un único calendario que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y lo conecto a la tabla de apuntes contables, la fecha del calendario la conecto con la fecha del asiento contable, todos los asientos contables tendrán una de esas fechas del año y ese calendario está conectado directamente a esa tabla de movimientos contables. Si ese mismo calendario, esa misma tabla de fechas, yo la conecto también, por otro lado, esa misma fecha la conecto a la fecha en la que se ha registrado el movimiento de producción o la información de producción, todos los movimientos de producción estarán vinculados a ese calendario. Si yo ese calendario lo utilizo para colocar un filtro de año y un filtro de mes, todo lo que calcule a través o a partir de esa tabla de movimientos contables será de ese año y ese mes. Todo lo que calcule a partir de esa tabla de movimientos de producción será de ese año y ese mes también. Con lo cual, en el mismo panel lo puedo hacer todo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es conseguir construir un calendario que tenga exactamente todas y cada una de las fechas que necesito. ¿Qué es lo que a veces se hace? Pues se hace algo parecido a esto. Se cogen, por ejemplo, los movimientos contables, referencia, me quedo solamente en las fechas en las que ha habido asiento, quitar las demás. Fijaros que ya tarda porque tiene que quitar un montón de información. Le digo además que cada fecha solamente quiero que sea una fecha y una hora. Después le voy a decir que cada fecha tiene que aparecer solamente una vez, y a mí me da igual que en un mismo día haya 50 o 500 asientos, yo quiero solamente una fecha, es decir, estoy tratando de calcular las distintas fechas que aparecen en esta tabla gigante de movimientos contables, ¿vale? Pues las distintas fechas, botón derecho, quitar duplicados, pues de todo el año, de los 365 días, pues a lo mejor hay 250 días con movimientos, o 300, o 180, no lo sé. Y si son varios años, pues varios años, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente lo que le estoy pidiendo al sistema es que me diga
cuáles son las fechas individuales en las cuales hay información registrada contable, ¿vale? No tiene por qué estar todos los días del año. Pues los domingos, evidentemente, no se registran asientos, ¿vale? Fechas, conta, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo mismo con los datos de producción. Botón derecho, referencia, voy a quedarme las fechas de producción, quitar las demás, voy a eliminar duplicados, hay poquitas, no pasa nada, ¿vale? Y aquí tengo las fechas de producción. ¿Cómo consigo crear un calendario en el que esté seguro que están todas las fechas de conta más todas las fechas de producción? Pues poniendo todas las fechas en el mismo sitio y eliminando los duplicados. Fechas de conta más fechas de producción, las voy a juntar, ¿vale? Inicio, anexar consultas creando una nueva. Voy a juntar las fechas de conta más las fechas de producción, que puede ser que algunas estén repetidas, no pasa nada. Las fechas de producción y las fechas de conta, aceptar. Voy a crear una nueva tabla que tenga todas, las de una y las de otra. Continuar. Sí, sí. Perdón, como no se llaman igual, este se llama fecha asiento. Vamos a llamarlo fecha. Ah, sí, sí. Y este fecha. Ahora que se llaman igual, para cuando las junte sí que pondrá una debajo de otra, ¿vale? Y aquí, como las fechas pueden estar repetidas, pues botón derecho, quitar duplicados. Fijaros lo que nos está costando coger las fechas, todas las fechas de las que tenemos información de conta, todas las fechas de las que tenemos información en producción y unificarlas en un único calendario. Ahora tenemos todas las fechas de las que tenemos información, tanto de uno como de otro, como de los dos, y a partir de aquí, pues ya podemos agregar, que no lo voy a hacer porque no me quiero pasar de tiempo, una columna con el año, una columna con el mes, con el mes en texto, y esto sería precisamente la tabla de calendario con la que íbamos a trabajar. ¿Cuál es el problema de trabajar así, de hacer toda esta operación? Que todo este cálculo, calendario, el cálculo para conseguir... Ah, bueno, que está arriba, perdón. De calendario. Vale, que estaba, lo he hecho por fuera, lo veréis. Que precisamente es la solución correcta. El hecho de tratar de obtener de millones y millones de líneas de producción las distintas fechas en las que hay información, de un año como mucho habrá 365 fechas distintas, no hay más. Sin embargo, yo tengo que obligar a Power BI a coger millones de filas del mismo año y tratar de calcular de todas las fechas que existen en ese año, de cuáles tenemos información, que pueden ser de casi todas, pero no todas. Eso es un trabajo ingente y de hecho es innecesario, pero le estamos obligando a hacerlo. Le estamos obligando a resumir las distintas fechas de todos los movimientos contables, las distintas fechas de todos los movimientos de producción, después juntarlas todas, volver a eliminar duplicados y conseguir al final una lista de todas las fechas en las que tenemos o movimientos contables o movimientos de producción o movimientos de venta, si lo hiciéramos también con ventas. Es un trabajo ingente que se va a hacer cada vez que queramos actualizar. ¿Cómo se puede evitar eso? Pues de una forma muy sencilla. Es que en realidad no hace falta que le digamos que nos lea todas las fechas y nos las resuma. Hay una manera mucho más sencilla cuando tratamos de hacer un cuadro de mando que unifique al mismo tiempo datos de producción, datos de ventas y datos de conta, que es utilizar precisamente DAX, que se puede hacer también, para crear, antes hemos visto que hemos creado manualmente una tabla con nuestra propia información, una tabla a medida, manualmente, pues DAX se puede utilizar también para crear nuestra propia tabla de forma automática. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Pues básicamente lo que le estoy diciendo aquí es que se coja el 1 de enero del año 2022, se coja el 31 del 12 del año siguiente al que corresponda, en el que estemos ahora mismo, es decir, si estamos en 2025, pues el 31 de diciembre del año siguiente al año actual, y que me cree un calendario formado por todas y cada uno de los días que van desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2026. ¿Qué sucede? Que sin tener que leer datos de ningún sitio, sin tener que hacer ninguna operación de eliminar columnas, de resumir, de eliminar duplicados, de juntar tablas, de movilizar millones y millones de registros, yo directamente me estoy creando una tabla de calendario con las distintas fechas
y de cada fecha pues me calculo el año, el mes abreviado y lo que necesite, sin tener que pasar en ningún momento por los datos de origen. A mí me da igual que la tabla de producción tenga 10 millones de líneas, me da igual que la tabla de financiero tenga 1 millón de líneas de 5 6 o 10 años distintos, me da lo mismo. ¿Cuánto tarda el ordenador en crearte una tabla que tiene las fechas de 10 años? Son 3.600 líneas, nada, no tarda prácticamente nada. Entonces es mucho más rápido hacerlo así que tener que intentar unificar todas las fechas de producción, de financiero y de ventas. Yo simplemente me creo este calendario y una vez que tenga el calendario hecho, la fecha de ese calendario la conectaré con la fecha si es de producción, perdón, la fecha de este calendario la conectaré con la fecha de producción si estamos hablando de enganchar ese calendario con producción o la conectaré con la fecha del asiento contable si estamos hablando de conectar el calendario con la fecha del asiento y si tenemos una tabla de ventas, pues conectaré la fecha del calendario con la fecha de la que se ha producido la venta de la tabla de ventas. Pero me estaré ahorrando un montonazo de trabajo a la hora de tener que simplificar o reducir o calcular todas las fechas en las que tenemos movimientos contables o financieros o de producción. Y luego además, este calendario, una vez que esté todo conectado, pues es el que utilizo cuando tengo un panel para decirle, quiero filtrar todo lo del panel para un determinado año. Pues bien, perfecto, me pongo un filtro y con ese calendario, que no se ha creado leyendo datos de ningún sitio, sino que se ha creado formulado, pues directamente le digo, ponme un filtro para elegir el año, por ejemplo. O si quiero, por ejemplo, elegir el mes, por esto por aquí, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, elegir el mes, pues lo mismo. Cojo ese calendario, lo tendría que ordenar, que está sin ordenar siquiera, ¿vale? Pues es lo mismo de antes, me puedo venir por aquí, calendario, y decirle que el nombre del mes que lo ordene a partir del número. Ahora sí. Entonces, si ya es complicado tratar de unificar en un único cuadro de mando información financiera, de producción y de ventas, si encima obligamos a que el proceso para generar todos esos datos nos obligue a calcular específicamente en qué fecha tenemos información o de uno o de otro, nos podemos ahorrar todo ese trabajo simplemente, repito, creándonos con DAX un calendario. Nos crea automáticamente todas las fechas, con lo cual van a estar todas. Nos hagan falta o no nos hagan falta, van a estar todas. De esas fechas, en algunas habrá movimientos contables, en algunas habrá movimientos de ventas o en algunas habrá movimientos de producción. Pero no tengo que perder el tiempo tratando de movilizar millones de registros solo para calcular 3.600 fechas que ya sabemos cuáles son, desde donde empieza hasta donde acaba. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Perdonad que me he pasado de enseñaros Nada, nada, esto. vas perfecto de tiempo, que además empezamos unos minutinos más tarde, con lo cual, genial. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Carlos. Yo, como siempre, Carlos, te agradezco desde luego que hayas estado con nosotros compartiendo tu tiempo y sobre todo tu conocimiento, que esto no es poco. Ahora ya nos queda a todos ponernos las pilas, y empezar a practicar con todas estas herramientas que, vamos, el día a día te lo facilitan de una manera, pero vamos, tremenda. Ujú, Así correcto. que no sé si alguien tiene, aprovecharos ahora porque ya esta es la última jornada que hacemos, por lo menos en esta temporada con Carlos, y luego os voy a pasar de todos modos aquí, a ver, espérate que se ha cortado esto. Os voy a dejar aquí, esto es, el enlace a la plataforma, a nuestra plataforma Moodle, ¿vale? Desde ahí podéis inscribiros en el curso de transformación digital que tenemos, donde tenemos alojados todos los contenidos que generamos aquí desde la oficina Acelera Pyme. Ahí están colgadas, bueno, mañana voy a subir también la grabación de esta jornada de hoy, ¿vale? Podéis volver a visualizarlas todas, están los documentos de trabajo que nos ha pasado Carlos para que, bueno, sea más fácil todo el tema de ponerse a trabajar con estas herramientas. Así que nada, yo no sé si alguien, de hecho he abierto la posibilidad de que podáis, si queréis hacer, o sea, habilitar los micrófonos para hacerle alguna pregunta a Carlos. Pero nada, me da la sensación de que va a ser, primero hay que volver a visualizarlo todo para pillar bien toda la información y si hay alguna duda hay que asimilar mucha Mucha información. información. Así que nada, muchas gracias a vosotros todos por haberos conectado y por haber estado acompañándonos también en esta tarde. Cualquier duda, de todos modos, que os pueda surgir más adelante, podéis trasladárnosla aquí al colegio y nosotros la haremos llegar a Carlos para que le dé solución, que seguro que sí que nos ayuda
a todo ello. Y nada más, pues bueno, me despido de vosotros, Carlos, me despido de ti también. Como siempre, 1.000.000 de gracias por todo y A espero que nos vosotros. veamos no tardando mucho en próximas jornadas. Así que nada, Perfecto. muchísimas gracias y que tengáis todos una buena tarde. Buena semana a Chao. todos. Hasta luego. Chao.